Bueno, Elena, nosotros, ya sabés, venimos desde Amartya, queremos conocer nuevos artistas que por ahí no están debidamente visibilizados. Y bueno, queríamos saber, como para que también nuestros lectores conozcan, cómo fue que llegaste al arte, tu inquietud, de dónde surge y fundamentalmente si esta profesión te ha servido para vivir de ella. Bueno, sí, el camino empezó desde muy chica. Yo dibujaba y es ese estado de plena inocencia, ¿no? Que uno quisiera volver a eso. No me preguntaba por qué, dibujaba y dibujaba. Y sí recuerdo que para mí eso fue como fundacional, que yo tenía una tía que quería que su hija aprendiera a pintar. Entonces mamá era el contacto con esta persona, entonces yo las acompañé. Mi prima tenía 8 años más que yo. Y fue el primer taller al que fui en mi vida, el primer taller que entré. Y me quedé enloquecida. Entonces eran los olores, los recuerdo como si fuera hoy, y había una naturaleza muerta, sí. Y este hombre explicaba y decía cómo era su método de trabajo, y yo miraba todo así, y me regaló una carbonilla cuando me fui. Y yo llegué a casa, hice la naturaleza muerta. Eso yo jamás me lo voy a olvidar. Así que cuando me recibí, ahí comencé la formación artística. Lo hiciste en la Escuela de Estímulo. En Estímulo, exactamente, en Córdoba y Maipú. Ahí empecé, iba a los talleres de dibujo. Para mí fue la liberación. O sea, eso fue encontrarme, viste, con mi gente, además. Y bueno, después de eso empecé a recorrer otros talleres. O sea, fui al taller de Aníbal Carreño, me acuerdo, en La Boca. Siempre recuerdo de él esa observación que él hacía en la conexión, entre la conexión del arte y la vida, ¿no? O sea, que lo que uno vive lo vuelca en la obra, pero a veces la obra te da algo, o sea, algo de vos mismo, que vos vas observando. Y hay una dialéctica entre ambas, ¿no? Después estudié con Kenneth Kemble un año, y estudié con Gorrerena, que considero el gran maestro, desestructurando todo, perdiendo el miedo al color, sintiendo el cuadro de otra manera. Y bueno, no me quiero olvidar de nadie, sí, me estoy olvidando de algo importantísimo, que fue Emilio Renard, maravilloso. Hice los cursos de creatividad en el Sibori, y después fui al taller de él, a hacer análisis de obra, y él falleció ahí. Y bueno, ahí, digamos, terminó toda una etapa, y yo pensé que bueno, ahora sigo sola y voy viendo. Y en realidad lo que siempre me gustó más, y que lo que siento que me expresa mejor, es la línea. Yo creo que yo muchas veces digo, elegí un camino de tinta, ¿no? Porque me encanta la línea, o sea, la línea, la sensibilidad de la línea, los contrastes, claro. Y además la tinta tiene algo que es el riesgo. Claro. A veces es escalofriante, o sea, suceden, no sé, hay azares, hay manchas, que muchas veces, algunas veces se capitalizan bien, te hacen ir por otro lado, pero tiene eso la tinta. ¿Tenés algún ritual? Es decir, ¿te presentás ante la obra en blanco con alguna idea previa o directamente o planificás la obra, lo abosquecás y luego la llevas al papel? Sí. ¿Cómo es tu ritual, tu idea? Mira, en general yo tengo
busco mucho fotografía. Tengo como si fuera un archivo de fotos, lo tuve alguna vez, ahora no, bueno, internet facilita muchísimas cosas, así que eso ya no. Entonces, voy buscando y es intuitivo eso. O sea, últimamente trabajo niñas, por ejemplo, y yo sé cuáles son, las encuentro. Y yo no te podría definir exactamente por qué, pero es algo, porque es algo intuitivo. Y bueno, ese es el punto de partida. Con ese punto de partida lo que hago es hacer en general algún boceto. Una vez que la encuentro, es el disparador. Eso es lo que pasa. Y una vez que la encuentro, debo hacer un bocetito así, chiquitito, que lo suelo desordenadamente por ahora guardar, porque me gusta saber cómo fue el proceso, porque es todo un camino. Y bueno, me gusta, ya te digo, todo lo que yo hice, todo el camino, digo, hasta la caligrafía, que es lo que yo llamo el camino de la tinta. Pero ¿qué pasó? Alguna vez, mientras aprendí caligrafía gestual, probé una prensa chiquitita. Y yo dije, me voy a comprar una prensa. Yo me enamoré del grabado, Entonces yo, que ya pensaba que no iba a tener otro aprendizaje de taller, sino solo la propia actividad y ver qué salía de todo eso, me encontré aprendiendo grabado. Y aprendí grabado con Alicia Díaz Rinaldi. Me gusta a mí la línea negra en grabado, me gusta eso. Probé otras cosas y no siento que me expresen, pero sí me gusta muchísimo jugar con el color. Y entonces sentí que, bueno, se unieron ahí varios aprendizajes, como un pasado pictórico, por ejemplo. O sea, me dio una posibilidad, porque esos colores plenos del grabado son muy fuertes, o sea, me encanta. O sea, tiene una fuerza el grabado muy especial. Hay algo que es muy interesante, nunca se sabe. Yo a veces digo, ganó el dibujo, y en otras ganó el grabado. Mira. Y no lo sé hasta que no ves terminé el camino, el recorrido de ese camino, que es lo que yo más disfruto, sea dibujo, sea grabado. Es ese partir de ese bocetito chiquito, que es como algo muy, una nebulosa, hasta la obra acabada, terminada. Y empezar el camino, porque el camino es increíble. Bueno, indudablemente vos hiciste un camino vos misma, y por ahí tiene que ver con esos caminos que fuiste recorriendo, porque no es fácil salir de una carrera como es la abogacía, aparecer en esta nueva, esto que tenías internamente, pero realmente hiciste un camino arduo. Arduo, es cierto, y como el otro camino, ahí están los obstáculos, desvíos, azares, esas cosas que pasan y que decís, pero qué maravilla, esto si no se hubiera caído, o si no sé, o si no hubiera habido una confusión, nunca me hubiera dado cuenta, y francamente es así. Entonces es divertido, porque es como que empezás un camino con todo lo que implica que no sabes qué va a pasar. Respecto a, digamos, a este camino, yo lo que noto, a través de haber visto gran parte de tu obra, es que el tema de ilustración, ilustrar, que tiene que ver con un tamaño, con un formato, y que tiene que, indudablemente, y que tiene que ver con una precisión, y me hace acordar a esas miniaturas tan hermosas que hemos visto. Si tienen algo que ver, si alguna vez viste de miniaturas de esos libros de las amo. Bueno, por eso, sin conocerte, pensé, digo, ¿habrá alguna similitud? Los manuscritos iluminados, es algo maravilloso, es maravilloso porque además es conmovedor, o sea, cómo trabajaban, cómo hacían el color, todo, conmovedor. Sí, tiene que ver en el sentido que quizás lo viste en determinadas letras capitales de un trabajo, que fue un proyecto que lamentablemente después no se llevó a cabo, pero bueno, fue muy interesante, que se llamó Proyecto Teseo. Bueno,
Y ahí trabajé muchísimo con eso porque me parecía maravilloso ese trabajo, ¿no? Porque además pasó algo en ese camino del que estamos hablando, que después de todos esos años de talleres de formación, que deben haber sido 12 o 13 años, no me acuerdo bien, yo tenía otro gran amor, que era la literatura, que la tengo, y empecé a letrar. Entonces me aparté, o sea, yo dejé de trabajar y bueno, y hice también algunas materias de historia del arte. Me gustaba muchísimo estudiar, creo que eso lo disfruté mucho, no sé, a veces me reprocho no haber seguido dibujando, pero bueno, son esas cosas, momentos en que uno se aleja, claro, y bueno, hay que saber recibirlo, y que fue increíble después, porque cuando volví a la caligrafía por ese lado, y ahí surgió el tema de las ilustraciones, y realmente fue maravilloso, sobre todo con un libro de leyendas de todo el territorio argentino. Entonces sentí que se estaban uniendo esos dos caminos. O sea, la Facultad de Letras me había dado una manera de leer los textos. Entonces, esa manera de leer la empecé a usar para la imagen. O sea, en vez de hacer un trabajo o hacer una monografía sobre eso, era un desafío para lograr la imagen, leer de otra manera. Yo no había leído de esa manera. Te entiendo. Fue es como muy que interesante. ya, inclusive vos ya tenías un ejercicio hecho interno, claro, de ver las cosas a través de la imagen. Claro. Así que, y fíjate vos, sí, que Teseo, que tiene que ver con el hilo de Ariadna, sí, también tiene que ver con ese camino. Exactamente. Es como que los caminos es una búsqueda permanente. Permanente. Por eso yo me quedé con lo de Teseo, pensé que lo tenías para hacer, pero quedó ahí inconcluso. No, quedó inconcluso Teseo. Pero bueno. Y claro, trabajé lo que vos decís, porque ¿qué pasa? Por lo menos la experiencia que yo viví te indican un tamaño. Claro. Vos estás supeditado. Eso. El que publica el libro, sí, te dice el título y vos tenés que, o te tira también cuál debería ser la idea de lo que vos tenés, o llevas varios bocetos, ¿cómo es la...? Es un poco de todo lo que me estás diciendo. En general ven la obra primero, y en base a la obra, bueno, si les gusta evidentemente, por algo les está gustando, pero muchas veces te quieren decir cómo. Depende quién. Depende quién. Claro. Ahí se juegan algunas cosas de poder bastante interesantes que están metidas en nuestros mundos todo el tiempo, ¿no? Claro. O sea, a veces hay a cargo de un lugar gente que no tiene tampoco formación plástica, pero necesita decir que esto no lo entiendo. Bueno, ese tipo de cosas. Pero bueno, en otros casos no es así, alguno ha sido amable, con todos los problemas que hay, que surgen y dificultades y cómo solucionamos, pero ha sido una experiencia grata. ¿Y esas obras las haces con qué técnica? Porque me parece, algunas son aguadas o son... Sí, hay uno que es el de cartografía mítica del territorio argentino. Ese es tinta y aguada. Me pidieron específicamente tinta y aguada sin color. Y me daban los textos para leer, los leí siempre todos, porque hay algo hay un diálogo entre esa obra escrita y uno, y ¿qué te llama la atención de eso? Y de ahí, por ahí sale una idea, por ahí salen tres, y ahí vas viendo. Y ahí me lanzo a hacer una muestra individual, que se llamó Indómitos y Perplejos, que tiene que ver con un tema que para mí es muy importante, que es la mirada. O sea, hay algo en los personajes que elijo hacer que tienen ese algo en la mirada, que inquieren, que denuncian. Algo de eso hay. Sí, te iba a consultar sobre esa muestra, si también tiene que ver con lo gestual. No solamente la mirada, pero también, es decir, con esta
esto que tiene que ver con el cuerpo, con lo gestual, si tomaste en cuenta también. Todo el aprendizaje de lo gestual, la incorporación Sí. de lo gestual, Sí. sí, trabajé con fondos muy gestuales en esas, con manchas, o trabajo con herramientas, cualquier cosa uso, hasta un batidor chiquitito de huevos con la tinta, o sea, es para no tener el control como se tiene con el plumín. Trabajo con plumín, con plumas distintas, con no sé, caña, con muchas cosas, con lo que bueno. por ahí aparezca que puede servir, pruebo y veo qué pasa. Y ahí es cuando se libera y empieza a actuar lo gestual, ¿no? ¿No? Hablando de este momento político, Sí. en el cual nosotros vemos que vos participás, Sí. que inclusive que digamos formás parte de un equipo o formaste parte de un Formé equipo. parte, sí. No sé cómo es eso que se hizo un libro en homenaje a Cristina. Sí, sí, sí. Indudablemente, Es un libro de ¿cómo ves artista. este momento para el artista plástico? Desde un punto de vista, bueno, notas cambios, si bien yo sé que no es fácil aunar criterios, puesta, pero bueno, si surgió algo y si ves alguna lucecita diferente. Y bueno, me acuerdo de Rep, que quiere Artepolis, por ejemplo. Yo creo que con eso está todo dicho. Con eso está todo dicho. Con eso está todo dicho. Yo considero que obviamente lo tecnológico es fundamental, tenemos Tecnópolis, es fundamental, lo celebro todos los días y estoy muy orgullosa. Pero necesitamos darle una importancia enorme al arte, no es menos importante. Sí, porque si no es como que caemos, seguimos con el tema de Arteba, es como que, ¿no? Atrapados en esos lugares, sí, que exactamente. Bueno, que tienen más que ver con una cosa de marketing. Tienen que ver con eso y... ¿Y cómo te llevas con el mercado? Ahí viene la pregunta. Eso es horrible. Claro, sí, es un tema. Es un tema. Es horrible. Claro. ¿Te conectaste alguna vez? ¿Tuviste algún acercamiento con galerías? ¿Cómo es lo tuyo desde el punto de vista económico? Porque en definitiva también hay una pata que tiene que ver cómo vendo la obra, cómo claro, existo. Eso, digamos, mientras me dediqué a las ilustraciones, estaba cubierto, yo sabía que era un tiempo, bueno, y listo. Y no, yo trabajo a la mañana, en mi profesión nunca ejercida, digamos, porque mi esposo es abogado y trabajo en el estudio de él, entonces yo voy a tribunales, entonces vos me vas a encontrar a mí desconectada absolutamente en un medio que no tiene nada que ver. Fue bravo, con todo el tema de la justicia, estar ahí adentro, no. Bueno, y yo ahí me encontrabas mientras estudiaba letras, estudiando, leyendo y haciendo. Después me encontrabas haciendo ilustraciones en el costadito, en cada cosa, así. Y hoy día me encontrás pensando a ver qué voy a hacer. Bueno, la verdad es esa. Bueno, ahora vamos a hablar de este personaje. De ese personaje. Este personaje, yo vi que hay 41 reproducciones. Vos viste 41, ¿Hay pero son 100. ¿Y cuál es la idea? Contanos. Porque Bueno, es una niña que yo la he visto en diferentes actitudes. ¿Puede ser? Sí, la idea es así. ¿Cuál es la idea? La idea tenés nuevamente un tamaño para todos, para respetar, para poder hacer el libro. ¿Sí? Exactamente. Entonces la idea era, una de las ideas era hacer una imagen e intervenirla. Es nada más que eso. Esa era tu idea. No, la idea era como la consigna nuevamente. Una consigna. ¿no? Era no que sé. era un acuerdo para que Bien. hubiera una armonía, ¿no es cierto?, en Perfecto. todo el libro, Perfecto. una unidad, digamos, Sí. en la diversidad, una Sí. unidad. Entonces, yo me encontré con que el tema es que yo no hago arte político, o sea, yo sentía que no lo hacía, que las veces que quise hacerlo, quise hacer
una figura y no era yo, no sentía Sí. como el peso, y como que ese no es el camino. Exacto. Cuando uno intenta hacer algo así, no es. Y tiene que ser verdad el camino, tiene que ser así. Y así, gracias a eso, nació No me olvides. Y No me olvides es un personaje que así se llama por la resistencia peronista, porque era la manera de identificarse, porque por un decreto de la fusiladora no se podía nombrar a Perón, no se podía cantar la marcha peronista, no sé, nada. Entonces, usar distintivos, nada. Entonces, se reconocían por el ramito celeste de No me olvides. ¿Cómo lo podrías decir que sería como un arte comprometido más que un arte político? ¿Qué opinas? Viste que vos decís, bueno, hacer, ser tan como decir, bueno, tengo tal consigna y tengo que hacer a Néstor o a Cristina, eso por ahí cuesta, pero esta cosa que tiene que ver más con algo, bueno, me comprometo con la idea, más que soy tan figurativo, ¿no? Claro, por ahí sí, pasa sí, por ahí. Sí, yo lo que creo es, yo te digo por cómo siento yo que esto pase. Yo siento que hay cosas que yo expreso muchísimo mejor con la línea, con el dibujo, y otras con la palabra. No todo lo puedo volcar acá. Y con la palabra hay cosas que no llego a decirlo y que lo digo de la otra manera. Yo siento eso, en realidad siento eso. No creo en... Me parece que cada artista expresa como puede, como le sale, como quiere, y bueno, no... Yo lo que creo es en el compromiso. Me gustó pertenecer a ese grupo, me gustó la idea porque siento que era una sumatoria, tiene muchísima más fuerza. Es como acá estamos. Yo creo en esa labor chiquitita, de militante, ¿no? De todos los días. Y no en separaciones. Y indudablemente que son muchos los caminos. Para mí volviendo a los caminos, son muchos los muchos caminos, porque sí. También conozco, bueno, se digo cualquier cosa, Sí. sino una persona con una bandera acá. Sí. Bueno, no es que lo vea mal, pero me parece que hay cosas que para mi gusto pueden ser obvias, que otro lo puede hacer de una manera maravillosa, y que bueno, por eso me parece que los lenguajes que uno usa tienen que ser Verdaderos, los de la honestidad, porque sale mal, si no sabes, sale mal.